la enfermedad. Y aquí pues sí llama la atención que en niños menores de 15 años la prevalencia pues es aún mayor. Y aquí en esta tablita, que estos sí son datos de México, gracias al apoyo de la Dirección General de Epidemiología y el Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica, podemos observar que para el año 2023 el 81% de los casos de TB eran a nivel pulmonar, seguido de la TB ganglionar con un 3,9% y en menor proporción la TB diseminada y la TB pleural, lo que nuevamente pues nos concuerda con lo que se encuentra en la bibliografía que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. No sé si doctor tiene algún comentario sobre la epidemiología. Sí, muchas gracias, Marce. Nada más enfatizar algo que a veces queda como un poquito como en duda, ¿no? Esto del linfático y pleural. Si bien pleural es, digamos lo que a algunos les gusta dividir la tuberculosis en pulmón, tuberculosis intratorácica, y otros les gusta dividir la tuberculosis en pulmonar y pleural. Entonces, si se dan cuenta, la pleural, pues en otras series está mucho más, digámoslo, separada a lo que nosotros tenemos en nuestro país. Vean ese 3,5% a comparación del 23% o del 6% al menos en menores de 15 años de edad en otras series. Y esto es probablemente por un error en el reporte, porque si sale en la pleura y en el pulmón, la consideramos como pulmonar per se. Y esto sería lo que consideran, por ejemplo, el doctor Carlos Pérez Vélez, el doctor Ben Marray, el doctor Simon Schaff y varios que escriben mucho sobre tuberculosis pediátrica, lo que llaman tuberculosis intratorácica, que a fin de cuentas debería de ser el término más correcto porque es la forma de presentación pues más, digámoslo, más acorde a lo clásico de la pulmonar. Entonces, si quitamos a la pleural por completo o a la pleural le añadimos esta parte pulmonar y la dejamos como intratorácica, prácticamente la ganglionar es la que, o linfática, ¿no? Es la que queda como primer lugar por mucho. Y el otro pequeño comentario que quería hacer es justamente en México tenemos un infrarreporte, es evidente, de tuberculosis ganglionar. Ya un poquito más adelante, Marce, cuando hablemos de los métodos diagnósticos y todo, es por lo que vamos a comentar que nos falta diagnosticarla, porque de que hay mucha, solo que nos está faltando ponerle bien el nombre y el apellido para poderlo registrar como debe de ser. Muchas gracias, Marce. No, doctora, usted. Solo estoy borrando estas líneas que se nos hicieron en la pantalla, pero ya. Bueno, continuando con la fisiopatogenia, pues es importante recordar que la entrada del bacilo tuberculoso va a ser principalmente mediante la inhalación a nivel pulmonar, ya que el pulmón pues va a ser en el 97% de los casos el sitio de entrada más frecuente. Una vez que el bacilo tuberculoso se establece en el parénquima pulmonar, pues va a iniciar una reacción inflamatoria o va a iniciar pues una respuesta inmune principalmente mediada por los macrófagos alveolares. Entonces esta reacción entre la reacción, perdón, de los ganglios linfáticos locales y el parénquima pulmonar, pues nos va a crear el foco primario o de GON. Posteriormente vamos a observar que hay una diseminación linfohematógena. A veces esta diseminación hematógena pues es conocida como silente o puede ser como silenciosa, es decir, no es tan evidente, y el desarrollo de la enfermedad pues va a estar definido por las características del huésped, por la virulencia del patógeno, por el ambiente en el que se está desarrollando la persona que está siendo infectada, y todos estos factores van a definir en cuánto tiempo o de qué forma desarrolla esta persona la enfermedad por tuberculosis. Ya al pasar de los años, pues vamos a encontrar que este foco primario o de GON pues se calcifica, pero la reacción inflamatoria local a nivel de los ganglios se puede dar durante esta fisiopatología, que es donde entra en papel la tuberculosis ganglionar, o también está descrito que por una reactivación de la enfermedad, sobre todo a nivel linfohematógeno, es que nosotros vamos a observar esta patología que es la TB ganglionar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues creo que sí hay ciertas cosas puntuales que nos van a ayudar a diferenciar entre esta patología y las otras enfermedades infecciosas o no infecciosas que nos pueden dar afectación de los ganglios linfáticos. Y una de ellas es que la principal
localización de estas linfadenopatías va a ser a nivel cervical. En la mayoría de las bibliografías que se revisaron, pues se refiere que la localización cervical va a estar entre un 50 a un 70%. Otras localizaciones de ganglios linfáticos que vamos a encontrar en menor frecuencia, aproximadamente entre un 20 y 30%, pues son los submandibulares y los supraclaviculares. Otra característica importante de las linfadenopatías por TB es que estas van a ser de forma unilateral en un 80% y las vamos a encontrar de forma bilateral con menor frecuencia, hasta en un 20%. Son indoloras, se refiere que los pacientes no presentan dolor entre un 70-90% de los casos, y hay presentaciones pues específicas o por así decirlo atípicas, donde vamos a encontrar que estas se encuentran con una coloración violácea, que pueden fluctuar o que pueden tener las características de un nódulo, pero esto es menos frecuente, entre un 10 a 35%, chiquitita. y puede haber drenaje espontáneo de este ganglio hasta en un 5 a 10%, que en muchas ocasiones esto es pues lo que hace consultar a los pacientes, aquellas adenopatías que ya fueron tratadas previamente con antibióticos o con algunos otros tratamientos y que no mejoran. Y aquí en este artículo de Cole Harbor, que pues es ya un poco viejito, del 2014, sin embargo, pues es del doctor Marais, nos pareció muy importante, ya que destacan estas características que les comento. Una de las principales va a ser la persistencia de las adenopatías, es decir, no lo vamos a encontrar como un cuadro agudo de reciente inicio, sino que va a ser principalmente un cuadro crónico de mayor a 4 semanas. Aquí en este estudio, el 100% de los pacientes tenía un tiempo de evolución mayor a 4 semanas. El 70% de los pacientes tenía el tamaño de la adenopatía pues cervical entre 2 y 4 centímetros. Como podemos ver, una adenopatía mayor a 4 centímetros pues ya no es lo frecuente que encontremos, lo más frecuente que encontremos, hasta en un 20%, lo cual ya nos pues debe hacer sospechar de otras etiologías, como sobre todo pues malignas. Y de igual forma destacar que en este estudio, a diferencia de lo que se comentó previamente, pues sí se encontraron múltiples adenopatías, la consistencia o las características, por así decirlo, pues era sólidas. Como les comenté, no es tan frecuente que estas fluctúen o que drenen, y como los estudios complementarios que se realizaron en este artículo, pues el 95% de los pacientes presentaban una PPD positiva, ya sea mayor a 10 o 15 milímetros, que más adelante vamos a comentar un poco más de esto. Y como podemos ver acá, el 60% de los pacientes presentaban algún síntoma, pero ya si lo desglosamos dentro de algún otro síntoma específico, es poco frecuente que haya alguna otra sintomatología asociada, es decir, entre el 20 a 30% van a presentar fiebre, van a presentar tos, van a presentar sudoraciones nocturnas, sino más bien lo común es encontrar la adenopatía cervical como tal. Y de igual forma, al momento de solicitar la radiografía, el 37% en este estudio pues tuvieron manifestaciones clínicas que eran sugerentes de TB, también con afectación pulmonar. En este otro estudio, que es del 2011 de una revista de la Clinical Infectious Diseases, pues aquí es interesante porque sí recaba varios estudios y los divide en zonas que son no endémicas de TB y en zonas que sí son endémicas de TB, y en aquellos estudios que se realizaron en pacientes que eran VIH negativos y en aquellos que eran VIH positivos. Y aquí pues lo que destaca o lo que nosotros quisimos resaltar fue que en los pacientes pues VIH positivos iba a haber una mayor proporción de síntomas sistémicos. En este caso, el síntoma concreto que se valoró fue la fiebre, con mayores porcentajes en todos los estudios. Y de igual forma quisimos destacar que tanto en los pacientes VIH negativos como en los VIH positivos, el principal ganglio linfático afectado pues era a nivel cervical. Entonces, ya concretando, ¿cuándo vamos a sospechar de la tuberculosis ganglionar?
cuando nosotros estemos ante una linfadenopatía cervical, que ésta sea persistente, es decir, que ya tenga más de 4 semanas de evolución, que el tamaño se encuentre aproximadamente, perdón, entre alrededor de 2 y 4 centímetros. Si no tenemos una causa local aparente que nos esté explicando la causa de esta enopatía, y como ya les había comentado, que no tengamos una respuesta adecuada a los antibióticos previamente administrados. En este estudio mexicano, pues nos gustó mucho haberlo encontrado porque pues fue publicado en este Journal de Tuberculosis y de Micobacteriosis, donde se publican los principales artículos acerca de este tema. Y pues este fue realizado en Monterrey, donde incluyeron aproximadamente a 100 pacientes pues pediátricos con diagnóstico de tuberculosis del 2012 al 2021, y de ellos encontraron que el 50% tenía TB pulmonar. Como ya lo hemos comentado, en segundo lugar, la forma más frecuente, la TB ganglionar, seguido de la meningia, la diseminada y la ósea. Dentro de los hallazgos de este estudio, de igual forma encontraron que la mitad de los pacientes cursaba con fiebre, y si podemos ver, el resto de los síntomas sistémicos era mucho menos frecuente, que también coincide con las otras bibliografías pues revisadas. Entonces, esto es lo interesante acerca de revisar de las manifestaciones clínicas a lo largo de los diferentes pues estudios y lugares donde estos se realizan. Y de igual forma, este realizado en Marruecos del 2014 al 2018, donde también se encontraron 79 casos de TB ganglionar, donde el 82% lo referían como periférica. Nuevamente lo que ya comentábamos, que pues la intratorácica ahí puede tener cierto componente pulmonar, entonces hay que tener cuidado con eso. Y el plazo para diagnóstico, si se dan cuenta, era bastante prolongado, sobre todo porque hay países o pues hay lugares donde no se tiene esta sospecha diagnóstica, y es por esto que el diagnóstico se retrasa y por tanto el tratamiento. Y pues de igual forma no tenemos que pensarlo únicamente en los pacientes que sean VIH positivos o que tengan otros factores de riesgo. Nosotros que vemos la población pediátrica, pues también tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí en esta diapositiva únicamente quiero destacar cuáles son los principales diagnósticos diferenciales que vamos a tener para la tuberculosis ganglionar. Dentro de estos, el linfoma, como ya les comenté, las micobacterias no tuberculosas, que también es uno de los temas a tratar durante esta plática, la linfadenitis bacteriana, la enfermedad por arañazo de gato, Bartonella, también es uno de los principales diagnósticos que debemos de tener en mente, y la linfadenitis por vacuna ASG, que ahorita en un momento les voy a comentar un poco acerca de esto. Aquí esta tabla pues también nos gustó mucho, es en este artículo de la enfermedad, de la revista de enfermedades infecciosas, donde destacan las principales diferencias entre la TB ganglionar y la TB la micobacteriosis ganglionar o la afección ganglionar por micobacterias no tuberculosas. Aquí, como podemos ver, la edad hace la diferencia, que pues las micobacterias no tuberculosas las vamos a encontrar principalmente en niños. Sin embargo, pues no es frecuente que también nos encontremos pacientes pediátricos con TB ganglionar. La distribución de sexo es similar en ambas patologías, con un ligero predominio en el sexo femenino. Pues la tuberculosis ganglionar nosotros la vamos a sospechar en aquellos países que son endémicos, como el nuestro y pues la región de las Américas, y las micobacterias no tuberculosas en aquellos países donde la TB pues no sea tan frecuente. Comorbilidades asociadas importantes, pues como ya les comenté, la infección por VIH y las características clínicas que ya hemos estado viendo, pues generalmente la TB se va a acompañar un poco más de síntomas sistémicos, a diferencia de las micobacterias no tuberculosas, donde no van a haber síntomas sistémicos. Sin embargo, las características clínicas de las adenopatías va a ser muy similar, entonces a veces cuesta mucho diferenciar por clínica o incluso, pues ya vamos a ver microbiológicamente también. Ambas van a tener afectación a nivel cervical. En la TB ganglionar podemos encontrar asociada la afectación pulmonar de forma común, a diferencia de las
micobacterias no tuberculosas que generalmente va a estar ausente, al menos pues que obviamente el paciente tenga un factor de riesgo que le condicione una infección pues diseminada o pulmonar por una micobacteria no tuberculosa. Y entre los apoyos diagnósticos en la TV ganglionar, pues nosotros vamos a encontrar un cuantiferón o un ensayo de liberación de interferón gamma positivo, a diferencia de las micobacterias no tuberculosas, y la PPD o el test de tuberculina, pues puede estar positivo en ambos casos, que esto de igual forma lo vamos a discutir más adelante, y los hallazgos histopatológicos pues van a ser similares, y el tratamiento pues puede diferir en ambas patologías, que de igual forma se va a tocar más adelante. Y por último, de los diagnósticos diferenciales importantes, pues comentar acerca de la linfadenitis por la vacuna BCG, que este pues va a ser uno de los efectos adversos que nosotros podemos encontrar al administrar esta vacuna. Previamente se le conocía como BCG-itis, y es básicamente el crecimiento de los ganglios linfáticos regionales ipsilaterales, es decir, del mismo lado donde se colocó la vacuna, pues del brazo derecho posterior a esta. Se puede dar incluso desde 2 semanas hasta 6 meses posterior a la colocación de la vacuna, y en promedio va a ocurrir entre 2 a 4 meses. Puede haber una forma supurativa y no supurativa de estas linfadenitis, y es poco frecuente que suceda, sobre todo en los pacientes inmunocompetentes. Se refiere pues menos del 1% de los casos, aunque hemos visto ahora que esta proporción puede aumentar, y el tratamiento pues es controvertido, ya que muchos pues abogan por únicamente observar, otros dicen, bueno, si hay mucha molestia de la adenopatía, se puede hacer una incisión quirúrgica, o si de verdad es mucho tiempo de evolución y el paciente no mejora, pues mejor sí tratémoslo. Entonces creo que esto es muy discutible dependiendo del tipo de paciente que nosotros estemos observando y de la afectación clínica que tengan, pero sí es importante comentarlo, que esto es una reacción específica a la vacuna, a diferencia de la patología que nosotros estamos comentando en este momento. ¿Algo más para comentar aquí, doctor? Y nada más voy a enfatizar un par de cositas que estaba comentando la doctora Marce. Lo primero es esta tabla muy linda sobre la tuberculosis ganglionar y las micobacterias no tuberculosas, que ahorita más adelante lo vamos a comentar. Es el hecho de que no esperemos muchos síntomas. No esperemos que el paciente tenga síntomas clásicos de una enfermedad por tuberculosis, digámoslo, con mucha respuesta inflamatoria. No esperemos ese paciente que esté perdiendo peso. No esperemos ese paciente que esté con sudoración nocturna, porque no es frecuente. Más de la mitad de los pacientes no lo presentan. Pero algo característico que de hecho estoy trabajando ahorita con la doctora Marce para su tesis, que es también por algo por lo que decidimos como ampliar un poquito el tema, es que queremos ver justamente algunos síntomas o algunos datos clínicos, digamos, muy silentes o muy escondidos, que nos pueden orientar a que esto es una tuberculosis ganglionar. Y algo que estamos detectando como con más detalle es que los pacientes pierden el apetito. Y esto es algo, sí es algo característico de la tuberculosis, perder el apetito por el mecanismo fisiopatogénico que genera la micobacteria en cuanto a la respuesta inflamatoria. Esta micobacteria eleva mucho TNF-alfa, al elevar TNF-alfa, caquectina previamente llamada, nos quita el hambre, y casi ninguna serie comenta esto. Entonces, queremos ver justamente ahí qué tan frecuente es esto de quitar hambre o tener poco apetito, que parece algo muy inocuo, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre lo comentamos en la consulta de la clínica de tuberculosis, como un niño se dedica prácticamente a comer, a crecer y a jugar, ¿no? Entonces, un niño que no está jugando, no está comiendo, pues algo tiene. Y esto es algo característico. Y la otra cosa que quería enfatizar muy importante es el tamaño de los ganglios y la localización de los ganglios. Casi todos, 60-75% van a ser cervicales, y es raro que el ganglio mida más de 4 centímetros. Es decir, que estos ganglios de más de 4 centímetros, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque empieza a ser mucho más probable que sea algo más. ¿A qué me refiero a algo más? Incluido obviamente cáncer o alguna otra diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque 85-82% de los casos son ganglios de 4 centímetros o menos. Entonces, el encontrar ganglios muy grandes nos puede orientar a algo más.
Y la localización, sí he tenido casos en la clínica de tuberculosis con ganglios inguinales, he tenido un caso con una tuberculosis axilar, pero prácticamente la gran mayoría son cervicales. Esto está muy bien demostrado. Entonces, también cuando sale de esta localización frecuente, hay que pensar en algún otro diagnóstico. Diagnóstico diferencial desde otras infecciones, otras enfermedades infecciosas. Esto también para todo el equipo de microbiólogos que también nos están escuchando, muy importante, porque a lo mejor nosotros les pedimos, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que aquí tenemos una enfermedad por arañazo de gatos, que fíjate que aquí tenemos un ganglio que como que no me late que sea verdaderamente tuberculosis. Entonces también buscarle algunos otros métodos diagnósticos que nos puedan orientar a estos diagnósticos diferenciales. Entonces, sí es importante hacer este énfasis en que la localización y el tamaño sí es importante para poder tal vez ayudarte a otro diagnóstico diferencial. Muchas gracias, Marcia. No, doctora, usted. Bueno, entonces continuando con el diagnóstico, aquí pues sí es indispensable que solicitemos una interconsulta a nuestros amigos, a veces no tan amigos, los cirujanos, pues para realizar una biopsia de esta adenopatía, y esta la podemos realizar de dos formas: mediante aspiración con una aguja fina y mediante una biopsia de decisión. Aquí pues nosotros tenemos que poner en la balanza que obviamente una biopsia de decisión puede estar asociada a más complicaciones, infecciones de la herida, que haga un hematoma, que haga un seroma, que haga una discencia de herida quirúrgica. Realmente una aspiración con aguja fina realmente estaría con menos riesgo de complicarse. Sin embargo, aquí lo que tomamos en cuenta es que con aspiración con aguja fina nosotros obtenemos menor muestra, lo que nos va a pues disminuir las posibilidades que nosotros podamos identificar y aislar la micobacteria, a diferencia que pues si nosotros extraemos el ganglio linfático completo, ya que a mayor muestra tenemos más chance de encontrar bacilos, y pues a esta biopsia de ganglio que le vamos a solicitar. Aparte de enviarla a patología, pues eso es como obvio, pero a nivel microbiológico, pues debemos de solicitar una tinción para bacilos ácido alcohol resistentes, un cultivo para micobacterias, que pues va a ser el estándar de oro para determinar tanto el crecimiento de la micobacteria, identificarla y pues hacerle sus pruebas de susceptibilidad. Y ahora las herramientas de biología molecular que ya nos apoyan mucho más, como en este caso un GeneXpert, que es una PCR para el complejo de Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las tinciones, pues tenemos dos principales que nosotros podemos solicitar en estas muestras de ganglio linfático. La primera, pues la tinción de Sil-Nielsen, que va a identificar la capacidad de estas micobacterias de resistir a la decoloración con alcohol ácido, y pues esto sabemos que es debido a la complejidad de la pared de la micobacteria por todos estos ácidos glicólicos. Pues es necesario que nosotros calentemos la muestra para que pueda entrar pues el colorante a la pared, el carbol fuchsina, y que este pues se mezcle con los ácidos micólicos que les comento, y vamos a utilizar el azul de metileno como una contratinción, y la uramina rodamina, que también es otra tinción importante que nosotros utilizamos mediante la tinción por fluorocromos, y el permanganato de potasio, que se utiliza como contraste, perdón, y en este caso pues sí necesitamos un microscopio pues para identificar la fluorescencia, y se dice que esta tinción es pues más sensible que la de Sil-Nielsen porque pues es más fácil observar los bacilos como lo podemos observar en esta fotografía, y la ventaja de esta es que posteriormente a esta muestra le podemos realizar la tinción de Sil-Nielsen para corroborar lo que nosotros estamos observando. En cuanto a los medios de cultivo, importante resaltar, pues aquí todos los maestros microbiólogos que están en esta clase, pues me podrían enseñar más a mí sobre esto, pero me pareció importante pues investigarlo y pues irlo reposando a lo largo de lo que nosotros vemos en el laboratorio de microbiología, pues que existen medios sólidos y existen medios líquidos para poder aislar estas micobacterias, recordando pues que el tiempo de crecimiento de una micobacteria, pues en este caso hablando de Mycobacterium tuberculosis, es muy lento, y por lo tanto los resultados del cultivo nosotros podemos tener incluso hasta
4, 6, 8 semanas de esperar para el resultado de estos. El principal, o bueno, pues uno de los principales, el Lowenstein Janssen, que es un medio sólido y selectivo, que está hecho a base pues de huevo y de glicerina, y se utiliza el verde de malaquita para inhibir el crecimiento de la microbiota dependiendo de dónde se esté tomando la muestra, y el agar, perdón, el medio de cultivo de Middlebrook, que es un agar que está hecho a base de albúmena y que está enriquecido con sales inorgánicas y glicerol, que va a permitir detectar el crecimiento más rápido de las micobacterias y realizar las pruebas de susceptibilidad. Ahora pues contamos también con equipos semiautomatizados como lo es el MIGIT por sus siglas en inglés de Mycobacterial Growth Indicator Tube, que pues va a ser este medio de cultivo Middlebrook que va a detectar el consumo de oxígeno mediante el crecimiento de la micobacteria por sensores fluorométricos. Entonces también va a poder ser visible para la persona que lo está realizando, y podemos obtener resultados del crecimiento de las micobacterias y pues identificación y sensibilidad en mucho menor tiempo y a mayor escala, porque permite pues incubar varias muestras al mismo tiempo. Y como les comentaba, la ventaja que ahora tenemos de la biología molecular, el Gene Expert o el Expert MTB de Mycobacterium tuberculosis pues complex y resistencia a rifampicina, que va a ser una PCR en tiempo real que nos va a detectar la amplificación de los ácidos nucleicos, específicamente detectando las secuencias de inserción 6110 y la 1081, y el gen RPOE, que va a ser el que nos detecte pues la resistencia a rifampicina. Y la ventaja que tenemos de esta prueba, que lo hemos visto pues también mucho en las pláticas de actualización de tuberculosis, que ya están tomando su papel, no sustituyendo jamás el cultivo, pero sí son una forma pues mucho más rápida de diagnosticar la tuberculosis, ya que tenemos el resultado pues en horas, y la sensibilidad y especificidad pues es bastante alta, entre un 85 al 95%. Y como apoyos diagnósticos, es decir, como no siempre vamos a tener la oportunidad de cultivar o de tener el crecimiento de la micobacteria en un cultivo, pues nos vamos a apoyar de estas otras pruebas que son el IGRA o cuantiferón, que es el ensayo de liberación de interferón gamma para tuberculosis, y la PPD, que es la prueba de tuberculina, que nos van a hacer diagnóstico de infección. Es importante que pues esto nos va a decir únicamente que el paciente ya estuvo en contacto con la micobacteria, sin embargo no nos va a decir si esta micobacteria le está causando la enfermedad. Eso ya lo decimos nosotros mediante la clínica y mediante los otros estudios complementarios como lo es la radiografía de tórax, y siempre es importante solicitarla en los pacientes que nosotros sospechemos de una TB ganglionar o de una micobacteriosis ganglionar, ya que es importante descartar que nuestro paciente no tenga infección o afectación a este nivel, ya que eso va a cambiar nuestro manejo, sobre todo la duración del tratamiento, y pues sobre todo tener más importancia a otro abordaje pulmonar que se necesite realizar, y también para descartar complicaciones a nivel pulmonar. Los estudios de imagen de cuello pues también nos ayudan para establecer principalmente nuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo en aquellos pacientes donde no podamos tener con certeza hasta qué nivel tenemos afectación de esas adenopatías, es decir, si hay algunas que no las podemos palpar a nivel clínico, pues ahí nos apoyamos, por ejemplo, en el caso de pediatría para evitar radiaciones y para que sea de menor riesgo para un niño, pues realizar un ultrasonido de cuello. Y si ya es un paciente mayor o si el ultrasonido pues no nos da pues tan buenas conclusiones y o ya es un paciente adulto, de igual forma nos podemos apoyar con una tomografía de cuello o una resonancia magnética de cuello. Aquí en esta tablita igual del estudio que les he venido comentando, nos comentan la sensibilidad y principalmente, pues sí, sensibilidad más que todo sobre el cultivo positivo y sobre la inflamación granulomatosa que se encuentra al momento de tomar la biopsia, ya sea mediante la biopsia excisional o mediante la aspiración por aguja fina. Como podemos ver, pues en los varios estudios que nos comentan, el rendimiento del cultivo es mucho mayor
cuando se obtiene pues una biopsia excisional, es decir, cuando se toma el ganglio completo, y de igual forma podemos observar un poco más de inflamación granulomatosa cuando se obtiene este espécimen de forma completa y pues no solo una pequeña porción. Aquí este estudio pues es muy interesante porque, como les he venido diciendo, no siempre nosotros vamos a tener el aislamiento de la micobacteria en el cultivo. Entonces, estudios como este pues nos ayudan a observar que muchas de las descripciones que nos comentan los patólogos en las patologías que nosotros enviamos, pues pueden ser sugestivas de tuberculosis. Sin embargo, pues no son patognomónicas tampoco. Aquí este estudio se realizó en Vietnam en enero a junio del 2020. Tomaron 1045 biopsias, de las cuales 216, es decir, el 20% se confirmaron con cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Se realizó en tejido óseo, articular, pleural, linfadenopatías, y dentro de estos hallazgos ellos vieron que el 83% de las patologías tenían reporte de células epiteloides, el 76% tenían células gigantes de tipo Langhans y el 75% pues tenía reporte de necrosis gaseosa. Entonces, entre más lesiones sugestivas nosotros encontremos a nivel histopatológico de tuberculosis, pues esto nos va a aumentar la sensibilidad de este estudio y por tanto nos va a apoyar en nuestro diagnóstico, sobre todo en aquellos en los que no tenemos el crecimiento en el cultivo, que eso lo voy a mostrar también ahorita que platiquemos acerca del tratamiento. No sé si el doctor quisiera comentar algo más acerca del diagnóstico o continuamos. Sí, justo contestando la pregunta que pusieron en el chat y haciendo un poquito más de énfasis, sí, es un problema que tenemos nosotros clínicos con el procesamiento de las muestras, ¿no? Desafortunadamente, y lo estamos ya también analizando la doctora Marce y yo, tenemos muchas tuberculosis ganglionares que pues hasta es muy probable que no todas sean tuberculosis perdón, pulmonares ganglionares, sino que sean micobacteriosis. ¿Por qué? Porque es un niño o es un paciente que tiene 3, 4, 6 meses con un ganglio, el ganglio evidentemente se piensa en lo peor, cáncer, llega con un cirujano, el cirujano lo retira, lo mete en formol y se va directamente la muestra a patología. Y en patología ya nos enseñan estos hallazgos, ¿no? Como dice el artículo que puso Marce sobre la identificación histopatológica, ¿no? Que ese artículo está muy bonito, la verdad. Y pues sí, nos quedamos a medias porque existe, pues sí, tejido inflamación crónica granulomatosa compatible con tuberculosis, pero ¿qué tal si es una micobacteria no tuberculosa? Y nos quedamos a medias. Y evidentemente, pues ustedes en el área de microbiología, en el laboratorio, pues no podemos hacer gran cosa. Entonces, algo que he estado trabajando mucho con el equipo de cirugía es complejo. ¿Por qué? Porque pues luego los residentes también van cambiando. Entonces ya medio había uno que ya estaba muy bien capacitado y siempre que sacaba ganglios metía la mitad de un ganglio a formol y la otra mitad de ese mismo ganglio lo mandábamos al laboratorio. Pero pues como van cambiando, pues otra vez hay que, a ver, acuérdate que si vas a sacar un ganglio, la mitad al laboratorio de microbiología, la otra mitad a patología, porque entonces sí podemos tener más información. Entonces, es cierto, todas nuestras técnicas y todos los elementos que ustedes evidentemente manejan mucho mejor en cuanto a la identificación, el Expert Ultra, varios otros métodos moleculares, la misma secuenciación, vamos a hablar, ¿no? Y los métodos como el genotype y todos los demás relacionados son una maravilla cuando tenemos bien la muestra, pero ustedes perfectamente saben que la fase preclínica es muy importante y si en esta fase preclínica tenemos mucho frenado, ¿no? En cuanto a que qué más yo como microbiólogo puedo hacer si no tengo una muestra adecuada, porque todo lo demás, por muy que tengamos todos los recursos o la mayor parte de los recursos o para poderlo enviar a otro lado, pues nos quedamos a medias, ¿no? Y por eso, una vez más, recapitulando lo que comentaba Marce en las primeras diapositivas, nos quedamos un poco cortos con el diagnóstico de tuberculosis ganglionar, porque pues en muchas de estas es por pura patología o histopatología y no sabemos si es TB como tal o es una micobacteria no tuberculosa, que ya al final Marce va a comentar algunas características clínicas que son muy similares entre las dos. Entonces realmente diferenciarlo pues es difícil, pero
en ese sentido, pues hay que tomarlo en cuenta. Y veo nada más ahorita, de una vez contesto esta pregunta, que ¿cuánto tiempo podemos tener la muestra de ganglio en solución salina? Realmente lo ideal es llevarla al laboratorio lo más pronto posible, en no más de 1 a 2 horas. Sin embargo, a veces sabemos, ¿no? Que luego se opera en la tarde o pasó a quirófano en un momento, en un fin de semana, etcétera. Yo sé que no es lo ideal, lo sabemos, pero si no, pues meterla en solución salina refrigerador y después hacer el procesamiento de la muestra. Pues ahí sí que hay que jugarle con lo que tenemos o las opciones de diagnóstico que tenemos. Por ejemplo, digo, para no irme muy lejos, en las muestras eh, muestras pulmonares por broncoscopía, aquí en el instituto, digo, cambiando un poquito el concepto, pero es lo mismo. Las muestras de broncoscopía, a veces algunos pacientes de broncoscopía salen más de las 3 de la tarde. Entonces, pues a las 3 de la tarde no se va a poder procesar la muestra. Entonces, lo que hacemos es guardarla en el refrigerador, dejar la muestra en el refrigerador y mañana o al día siguiente temprano, pues llevarla al procesamiento de la muestra. Entonces, ¿qué más nos encantaría? Que todos pasaran perfectamente a las 8 de la mañana y a las 9:30 tengas tu ganglio muy bonito en solución salina para que a las 9:35 se haga todo el procesamiento inicial, pero pues no siempre se puede. Entonces, lo importante que estamos tratando aquí de enfatizar y sobre todo con ustedes, equipo de microbiología y nosotros clínicos, es estar entrenando sobre todo al cirujano, el cirujano que es el que pica, el que quita el ganglio, que entienda esta parte fundamental de poderlo meter a una solución salina o a algo en fresco, pues, no en formol, porque en formol se muere la micobacteria y pues nos quedamos a medias con el diagnóstico. Creo que es eso, nada más. Gracias, Marce. No, doctora, usted. Bueno, ahora ya finalizando esto de la tuberculosis ganglionar, pues una vez nosotros establecemos el diagnóstico, debemos iniciar nuestro tratamiento antituberculosis a base de los 4 fármacos. Inicialmente los primeros 2 meses de fase intensiva con las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y pues ya las nuevas guías nos refieren que se puede completar por 2 a 4 meses más en las fases de mantenimiento, 2 meses, es decir, para completar 4 en total en aquellos pacientes que nosotros no evidenciemos ningún tipo de complicación y que sobre todo no sean pacientes lactantes menores a 2 meses, y extenderlo a 4 meses de mantenimiento, es decir, 6 meses en total en aquellos pacientes pues que sean menores de 3 meses o que nosotros evidenciemos pues afectación, por ejemplo, a nivel pulmonar. En cuanto al uso de esteroides, pues esto es algo muy controvertido también, ya que de rutina como tal para el tratamiento de la TB ganglionar no está indicado. Sin embargo, pues vamos a ver también que pueden haber ciertos casos donde se originen reacciones paradójicas al tratamiento, donde en ocasiones ciertos autores en ciertas literaturas refieren que se podría utilizar ahí como para apagar un poco la respuesta inmunológica hacia el tratamiento. Sin embargo, pues esto es muy debatible y no es una recomendación per se. Y la decisión de la linfadenopatía, pues en este caso cervical más importante o que esté causando mayor molestia, también es pues debatible en el caso que no se haya realizado al momento de la toma de la biopsia y dependiendo del riesgo que tenga el paciente para someterlo nuevamente a una cirugía o si responde o no al tratamiento médico inicial. Y esto de la reacción paradójica, pues también puede confundir muchas veces a los clínicos porque se puede presentar entre un 20 a 30% de los casos, es decir, que el tamaño de las linfadenopatías no disminuya o incluso aumente, y muchas veces esto nos asusta y ya empezamos a pensar en resistencias o que no estamos haciendo un adecuado diagnóstico. Entonces aquí pues es principalmente seguir observando al paciente cada mes o según la evolución clínica que éste tenga, y como les digo, valorar si nuestro diagnóstico pues fue correcto y si obtuvimos, que sería lo mejor en los casos, el cultivo con la sensibilidad de la micobacteria. Nuevamente, solo coloco aquí una tablita de los 4 fármacos anti-TB principales. Estas pues son las dosis pediátricas que nosotros utilizamos. Esto está sacado de la guía Sanford con la dosis máxima de cada uno de los antituberculosos, y recordar que pues este tratamiento tiene mucha importancia también por los efectos adversos que nos puede dar cada uno de los antituberculosos
tuberculosos, principalmente hepatotoxicidad, elevación de las transaminasas y neuropatía periférica con el uso de la isoniazida, aumento de las bilirrubinas o la coloración naranja de las secreciones, que pues esto es esperado con la rifampicina, la neuritis óptica con el etambutol y principalmente la hiperuricemia o las artralgias con la piracinamida. Nuevamente este estudio que es el que les quería comentar que ellos hacen el énfasis o la aclaración, este estudio fue realizado en Corea del Sur, donde en muchos de los casos de TB ganglionar no obtuvieron el cultivo y la sensibilidad. Aquí donde podemos ver que los 234 pacientes que ingresaron a este estudio, el 35% tuvieron el cultivo positivo y el 65% no lo obtuvieron. Pues sí mencionan que ellos se apoyaron de otras pruebas diagnósticas como el cuantiferón, como la PPD, como estudios de imagen, radiografías de tórax, para establecer de igual forma por nexo epidemiológico que sí se trataba de una TB y observaron que pues a los pacientes les iba bien o no les iba mejor o no les iba peor si completaban el mismo esquema de tratamiento, que en este caso a las dos ramas, cultivo positivo, cultivo negativo, les dieron 6 meses de las drogas antituberculosas y observaron únicamente un 3.8% de recurrencia tras terminar el tratamiento sin diferencia significativa entre ambos grupos. Y este estudio realizado en Wuhan, China, donde ellos incluso le ponen este nombre a su artículo, casi que la conclusión de su estudio, que dice la disección de ganglios linfáticos acorta eficazmente el curso del tratamiento antituberculosis. Pues esto lo estábamos revisando con el doctor Hernán, porque pues uno lee esto y dice, wow, a todos los pacientes hay que resecarles la adenopatía para que mejoren y le puedo dar menor tiempo el tratamiento. Pero si nosotros observamos acá, realmente el tiempo de tratamiento que ellos ofrecieron a los dos grupos, es decir, tratamiento corto, por así decirlo, ellos lo definen como 245 días, que pues eso es 6 meses, versus 375 días, que eso es 12 meses casi. Pues obviamente si todos los pacientes reciben 6 meses, que es el tratamiento que está recomendado ahorita, o incluso ahora 4 para la TB ganglionar, pues es obvio que los pacientes iban a mejorar independientemente si se les resecaba el ganglio o no. Y ya llevarlo pues a 12 meses, pues me imagino que cada país y cada región tendrá sus propias guías, pero siempre la importancia de leer con cautela todos estos estudios que sacan y que pues nos dan estas recomendaciones, que ahí sí que nosotros tenemos que ser muy juiciosos al momento de aplicarlos o no. Y ya por último, y para no hacerlo muy largo, pues nuevamente comentando un poco acerca de las micobacterias no tuberculosas, pues estas de igual forma son bacilos ácido alcohol resistentes que nosotros los vamos a encontrar como de forma ubicua en el medio ambiente, es decir, los podemos encontrar en cualquier parte. Se han descrito incluso ya más de 170 especies de micobacterias no tuberculosas, entonces hablar sobre cada una de ellas estaría pues imposible, pero hay ciertas especies que se han visto que causan pues enfermedad en humanos y pues estas pueden causar linfadenopatías, enfermedad pulmonar, enfermedad diseminada, estas últimas pues principalmente en pacientes inmunocomprometidos o que tengan alguna enfermedad de base, y la linfadenitis, que va a ser la presentación clínica más común de esta, puede afectar a pacientes inmunocompetentes o incluso también lesiones en piel, es decir, infecciones de piel y tejidos blandos también pueden ser ocasionadas por estas micobacterias no tuberculosas que también hemos tenido la oportunidad de ver en la clínica. Y esta clasificación, que es la de Runyon, que está establecida más o menos desde 1959, las divide pues en 4 grandes grupos, que va a ser básicamente si son de crecimiento rápido, es decir, si estas crecen en menos de 7 días o si son de crecimiento perdón, lento, entre 2 a 6 semanas aproximadamente. Dentro de las de crecimiento rápido, pues tenemos el complejo Mycobacterium fortuitum, Chelonie y Abscessus, que son como las más representativas. Y de crecimiento lento, estas se van a dividir en 3 grupos. Aquellas que producen pigmentos, sobre todo
a la exposición del sol, por eso pues la palabra fotocromógenas, que son Mycobacterium kansasi y marinum, las escotocromógenas, que estas pues no producen pigmento de forma general en la oscuridad, pero cuando se exponen al sol o a la luz, pues sí pueden producirlo, que las principales son Gordonie y Scrofulaceum, y las no cromógenas, que estas pues no van a producir ningún tipo de pigmentos, que es donde destacan Mycobacterium avium. El complejo Mycobacterium avium, pues es el que se describe como el principal agente causal de estas linfadenitis, y aquí la principal manifestación clínica pues va a ser la linfadenopatía a nivel cérvico-facial. Aquí pues cabe destacar que no es como una regla, pero sí es como lo más frecuente que encontremos que estas sean a nivel submandibular en un 85%, y también van a ser unilaterales en un 95%. Como ya les comentaba en el estudio previo, pues estas se van a acompañar en menor frecuencia de síntomas sistémicos, no vamos a ver tanto afectación pulmonar, como encontramos con la TB ganglionar, en aquellas personas pues que no tienen factores de riesgo para TB o que no han estado en contacto de pacientes con TB o que no vivan en una zona endémica para tuberculosis, porque realmente la diferenciación clínica con la TB ganglionar pues va a ser muy difícil. Aquí pues entran en juego dos pruebas diagnósticas muy importantes que son el PPD y el IGRA, que como ya les había comentado previamente, ahorita les voy a mostrar una tablita donde se muestran las diferencias de estas dos pruebas. El PPD o la prueba de tuberculina, vamos a ver que tiene, que va pues detectar de forma in vivo como una introdermorreacción, la reacción de los linfocitos T hacia los diferentes antígenos de múltiples especies de micobacterias, a diferencia de el cuantiferón, que pues esta es una prueba in vitro que detecta la liberación de interferón gamma contra ciertos antígenos que son específicos para el complejo de Mycobacterium tuberculosis, como el SAT6 y CFP10, y pues es una prueba de ELISA. Aquí pues nos destacan que para evaluar el PPD debemos pues valorar la induración de la prueba, entonces necesitamos que el paciente acuda 2 veces a valoración por la persona que lo está realizando, a diferencia del cuantiferón o del IGRA, que únicamente necesita una visita para la extracción sanguínea. La induración, que es lo que se va a medir, se va a considerar positiva cuando esto está arriba de 5 milímetros, pues esto sabemos que va a variar dependiendo de los factores de riesgo del paciente, pero sí es muy importante dentro de la literatura que se revisa que es sugestivo, pues, que una PP de arriba de 15 milímetros va a hacer como mayor nuestra sospecha de que se trate de Mycobacterium tuberculosis y no de una micobacteria no tuberculosa. Pero de igual forma aquí entra en juego la aplicación de la vacuna BCG, ya que la PPD pues sí va a tener una reacción cruzada en aquellos pacientes donde se aplicó la BCG, que en nuestros países pues va a ser a la mayoría de los pacientes porque es parte de la cartilla nacional de vacunación, a diferencia de el IGRA, pues que no va a cruzar con la vacuna BCG. La PPD pues sí va a tener un efecto booster, es decir, entre nosotros más la coloquemos, pues el cuerpo va haciendo como que cierta tolerancia, por decirlo, a esta prueba, y ninguna de las dos pruebas, como ya lo dije antes, nos ayuda a distinguir como tal si hay enfermedad, sino que únicamente nos ayudan a determinar si hay infección. Y la sensibilidad de la PPD es bastante alta, al igual que la especificidad, pero esta disminuye de forma muy importante si el paciente se le aplicó la BCG, porque pues esta se va a positivizar pues por la BCG y no sabemos si realmente por TB o por alguna otra micobacteria no tuberculosa, a diferencia de el cuantífero, que sí va a ser específico para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, aquí otra cosa que tenemos de tomar en cuenta es que el IGRA, es decir, el cuantiferón, es específico para el complejo de Mycobacterium tuberculosis, pero puede cruzar, es decir, puede salir positivo si nosotros tenemos una infección por Mycobacterium marinum, Shulgai o Kansasi. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tenemos una PPD positiva, pero tenemos un IGRA negativo, nos hace sospechar que tiene una infección, por ejemplo, por Mycobacterium avium, y como ya les comenté,
es una de las principales agentes causales de la micobacteriosis ganglionar. Y de igual forma se debe confirmar, como ya lo comenté, con la patología previa, con una tinción para bacilos ácido alcohol resistentes, cultivo y de igual forma solicitar una PCR. Y por último, tenemos este artículo que también es muy interesante, donde hace pues una recopilación de múltiples estudios que se han hecho en modelos animales, donde pues nos destaca que toda esta exposición que la población en general pueda tener a las micobacterias no tuberculosas puede afectar con la eficacia de la vacuna BCG, ya que una vez que la micobacteria entra al cuerpo, pues el sistema inmune no reconoce pues si es la vacuna o si es la infección o lo que sea, entonces va a generar esta cierta, la respuesta inmunológica, linfocitos T y pues todo, pero al momento de nosotros aplicar la BCG puede ser que esta respuesta ya no sea tan efectiva porque ya se desarrolló esta respuesta inmune. Y de igual forma en otros artículos también se ha descrito que la vacunación con BCG también nos puede ayudar a protegernos contra ciertas micobacterias no tuberculosas y no únicamente la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, pues esto es algo muy interesante que nos pareció importante incluir. Y aquí el tratamiento va a variar en el sentido que en esta patología específica sí está como más establecido, por así decirlo, que la decisión quirúrgica debe ser el tratamiento de elección, porque incluso hay literaturas que te refieren que podrías no tratarlo y que probablemente el paciente va a evolucionar bien, al menos que sea pues comprometido o algo así, ¿no? Pero si es un paciente inmunocompetente, pues puede mejorar tras 6 o 8 meses de evolución, pero realmente si tú únicamente realizas la decisión quirúrgica, puede que mejore y si no, si el paciente no es apto para realizar una decisión quirúrgica de este ganglio, pues sí debería recibir tratamiento farmacológico o sobre todo en aquellos que tenemos la duda en que si sí es una Mycobacterium tuberculosis o es una Mycobacteria no tuberculosa y la elección del tratamiento va a ir a base del agente etiológico pues más frecuente que como ya les comenté es el complejo Mycobacterium avium intracelulares que va a incluir la asociación de un macrólido, ya sea citromicina o claritromicina, en conjunto con etambutol o rifampicina, o el enfoque que muchas veces se recomienda es que si tenemos dudas si es una micobacteria tuberculosa o no tuberculosa, pues que instauremos el tratamiento con las 4 drogas antituberculosas que ya se comentaron, más el macrólido. Y aquí la duración del tratamiento pues no está como tan bien definida como en el caso de la tuberculosis ganglionar. Sin embargo, pues es una duración similar entre 4 a 6 meses y siempre en base a la evolución clínica. ¿Algo más, doctor, acerca del tratamiento? Sí, justo nada más para cerrar esta parte del tratamiento y ya Sí. tal vez abrir los comentarios con la doctora Ale. Es un problema bastante frecuente porque pues de repente sí empezamos a diagnosticar micobacterias no tuberculosas, pero una vez más, a medias, ¿no? En ese sentido, pues tengo un IGRA negativo, tengo un PPD positivo, le quitaron el ganglio y salió inflamación crónica granulomatosa, incluso con bacilos ácido alcohol resistentes. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es cuál? Entonces, si bien sabemos que Mycobacterium avium es la más común, pues puede ser cualquier otra. O que a lo mejor también, ¿no? Si bien el IGRA, ya lo comentabas tú, Marce, tiene una sensibilidad del 80-85%, pues también puede ser que sea un falso negativo del IGRA, ¿no? Entonces, con base en esto y no teniendo bien el microorganismo, porque no se mandó la muestra adecuadamente al laboratorio de microbiología, pues lo que hacemos normalmente es justo el tercer cuadrito. Si hay sospecha de Mycobacterium tuberculosis, pero también no estamos seguros si es una Mycobacteria no tuberculosa, utilizamos este como esquema un poco empírico, que es los 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, con el macrólido, en este caso claritromicina. Otro problema que tenemos con el tratamiento de las micobacterias no tuberculosas es que es muy diferente cada uno de ellos. Si bien están englobadas en un mismo grupo, no es lo mismo una infección por Mycobacterium kansasi como una infección por Mycobacterium avium, como una infección por Mycobacterium abscessus, como una infección
por Mycobacterium colombiense, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada una de ellas va a tener una forma de tratarse diferente. Tengo algunos pacientes, sí, con micobacterias diagnosticadas, no ganglionares, pero sí, por ejemplo, pulmonares, que tienen un Mycobacterium colombiense, otra tiene un Mycobacterium abscessus, y sus tratamientos son diferentes. Entonces, esto también es difícil verdaderamente tener un esquema empírico por estas diferencias significativas. Una necesita trimetoprim, linezolid, levofloxacino y amicacina, y el otro necesita tambutol, rifampicina, claritromicina, ¿no? Entonces, es un poco complejo esta parte. Y por último y no menos importante, lo comentaba muy bien Marce, esta parte de la excisión y curación, vamos, es algo controvertido porque, digámoslo así, no sé qué tanto quité. Ese es un gran problema. Ya lo mostraba Marce en las primeras diapositivas en la parte de clínica, que asimismo también contesto una de las preguntas que hicieron en el chat, que los niños qué clínica tienen, pues prácticamente muy similar a los adultos. Simplemente es un ganglio que está creciendo por más de 2, 4 semanas, que frecuentemente no se asocia a síntomas sistémicos, y sí, llega a ser un 20-30% fiebre, un poco de malestar, fatiga, poco apetito. Pero vamos, regresando al punto, tengo este ganglio, quito el ganglio y le quiero dar tratamiento, o me quedo con la duda de, quité el ganglio y ya lo curé. ¿Qué tal si había otras micobacterias en otra región y quité el ganglio primario o el ganglio principal, pero no algún ganglio que se encuentre pues ahí aledaño y pues recaiga, ¿no? Y esa es una de las causas de recaída. Entonces, realmente por eso las guías todavía no recomiendan el quitas el ganglio, te curas, ¿no? En realidad, para Mycobacterium tuberculosis hay que tratar. Para micobacterias no tuberculosas, en su caso Mycobacterium avium, sí está descrito el quitarlo curado, pero es una vez más, ¿ya sabes 100% qué es Mycobacterium avium? Porque en realidad podría ser también una MTB. Entonces, creo que aquí el comentario final, al menos del tratamiento, es que para que nosotros clínicos podamos dar un tratamiento correcto y un tratamiento bien dirigido, necesitamos mandar bien la muestra y especificar a cirugía cómo mandar la muestra. Cuento rápido una historia. En una ocasión llegó antes de que llegara el paciente a oncología, a un ganglio, llegó conmigo, le puse en la nota así gigante, por favor, mandar al laboratorio tal, 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 y no lo mandaron al laboratorio. Ay, es que perdón, no leí la nota, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que estar muy encima de ellos cuando vayan a pasar a los ganglios, justamente, oye, necesito que la metas en solución salina para que la mandemos al laboratorio. Y también, claro, ¿no? Esta comunicación extremadamente importante entre nosotros, parte clínica, y ustedes, parte microbiológica, que están también aquí escuchándonos, que les digamos, ¿no? Oye, ¿qué crees? Pues parece esto, a lo mejor ayúdame con una prueba específica o meterlo al cultivo para tal o cual microorganismo, y evidentemente pues esto nos va a dar un mejor rendimiento diagnóstico, mejores datos, mejores resultados para nuestros pacientes, más información para que pues obviamente podamos transmitirlo, publicarlo pues a los diferentes regiones, países, etcétera. Entonces, doctora Ale, no sé si pues haya tiempo tal vez para algunas preguntas, o no sé cómo vea. Muchas gracias a todos por la atención, y felicidades a Marce, que ella hizo esta revisión, la verdad, muy metódica y muy bien documentada. Gracias. Sí, muchas No, gracias, gracias a usted. doctora Marce. De verdad fue una exposición muy completa y me parece que es un tema importante que tanto médicos como microbiólogos, pues debemos de estar más sensibilizados, ¿no? Les envían, bueno, casi todas las preguntas de hecho fueron respondidas, les mandan muchas felicitaciones, este, que fue una muy buena exposición. Y a mí me gustaría que pudieran tal vez darnos algunas recomendaciones a los microbiólogos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes respecto al tren de trabajo, a la muestra? Porque si bien se envían a partir de una cirugía,
pues me parece que sí es importante tener una marcha de trabajo, ¿no? Saber qué hacer con esa muestra, qué recomendaciones darían al laboratorio. Es importante sentarse a platicar sobre estos algoritmos, ¿no? No sé, doctora Marce o doctor Cisterna, porque hay muchos microbiólogos en el foro y que pues nos resulta indispensable, ¿no? Y también que muchos laboratorios no cuentan desafortunadamente con diagnóstico de micobacterias y a veces estas muestras pues se centralizan. ¿Qué hay del sistema aquí en nuestro país? No sé, doctora Albanés, doctor Cristerna. Marce, ¿quieres iniciar? Y ya a lo mejor yo complemento, con mucho gusto. Sí, pues a mí únicamente me gustaría agregar, doctora, que creo que es muy importante el papel del microbiólogo en cuanto a insistir esto que decía el doctor Hernán de poner mucho énfasis en la fase preanalítica, porque muchas veces es donde se cometen el 70-80% de los errores al momento de realizar una muestra y pues esto al final pues puede influir mucho en nuestro diagnóstico. Entonces, muchas veces nosotros los clínicos, sobre todo pues los cirujanos, como decía el doctor, tenemos mucha dificultad en saber, oye, ¿en qué tipo de tubito o en qué tipo de frasquito lo metemos? Sabemos que lo tenemos que llevar inmediatamente, pero ¿en cuánto tiempo? Oye, ¿hasta qué momento me recibes la muestra? ¿Tengo que llevarla de una forma preparada especial? Pues yo creo que es muy importante esa comunicación entre el microbiólogo y el clínico, porque al final nosotros tenemos como que esta idea en nuestra cabeza del diagnóstico que queremos hacer, pero muchas veces por falta de conocimiento desconocemos qué es lo que debemos solicitar específicamente al laboratorio. Entonces creo que por parte de los microbiólogos siempre como que corroborar así como qué es lo que quieres buscar o qué es lo que estás pensando y así pues nos podemos ayudar mutuamente en que se realice el diagnóstico adecuado al paciente. Sí, complementando lo que comenta la doctora Marce, doctora, eh, esta comunicación específica tal vez incluso enfatizarla en algunos medios de cultivo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de hacer mi rotación en el laboratorio del Instituto Nacional de Nutrición con la química Bárbara, justo me enseñaba, mira, tenemos un medio de cultivo especial para cuando sospechan Mycobacterium bovis, que es el medio Stonebrink, este medio que tiene menor cantidad de glicerol para poderle favorecer a Mycobacterium bovis crecer un poco más fácil. Si bien claro que lo puedes recuperar en un midget, pero a veces puede costar un poquito más de trabajo. Y por ejemplo, no me dejará mentir la doctora Marce, en muchas ocasiones estamos pensando en Mycobacterium bovis como agente causal de una tuberculosis ganglionar, porque el único factor es que pues viven en algún lugar ahí donde consumen lácteos no pasteurizados o la misma vaca es la que tiene tuberculosis y la vaca sí se ha demostrado que la vaca puede transmitir tuberculosis por vía aérea. Entonces, estos como casos en los que podríamos decirles, oye, ¿qué crees? La verdad es que pensamos más en un bovis, pensamos más en todos estos agentes que requieren a lo mejor una prueba especial. Y el algoritmo que comenta usted, doctora Alejandra, pues es fundamental. Sí, en algún momento pensé en cómo poder comunicarme con cirugía, pero aquí tenemos un pequeño problema, que es algo, digo, hay que resolverlo, ¿no? Pero la limitante, voy a poner el ejemplo que teníamos el protocolo de osteomielitis, en el que pues es ortopedia y es ortopedia, punto, ¿no? Pero aquí puede ser el cirujano general, puede ser el oncocirujano, puede ser luego a veces el mismo torrino quita un ganglio. Entonces, el poder llegar a todas estas áreas es un poquito más difícil porque la mayoría es cierto, me llegan por oncocirugía, pero a veces llegan por otorrino, a veces llegan por cirugía general per se. Entonces, más bien lo que trato de hacer es ir viendo, luego, de verdad parece que es broma, pero esa anécdota, luego paso al quirófano por alguna otra cosa y veo en el pizarrón qué cirugías hay, y si van a quitar un ganglio ando preguntando, y oye, ¿y ya saben más o menos qué es este ganglio? Pero pues no puedes estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que hay que trabajar con los servicios que quitan los ganglios, o bueno, la otra parte que cuando estuve en el curso en Sudáfrica se comentaba, esta biopsia por punción que comentaba Marce, sí es cierto que tiene un rendimiento diagnóstico menor, es cierto que tiene ciertas limitantes, pero la gran ventaja es que literalmente en el consultorio la podemos hacer. Y eso
como bien comentaba, ¿no? El algoritmo de proceso de las muestras y sobre todo lo que comentaba la doctora Perla, procesar inmediato la muestra, pues la consultas en la mañana, la quito, en ese momento mando la muestra y se procesa en ese momento, ¿no? Porque sí, una limitante son los tiempos que pues sabemos que no están los laboratorios 365 días ni 24 horas abiertos, pues tiene que haber ciertos límites. Y la otra que también puedo comentar, que esto es para el laboratorio de tuberculosis, pero también se ha trabajado con la doctora Fátima Luna, que es la directora del programa de tuberculosis y micobacteriosis, es los laboratorios estatales. Si tenemos personas que nos están escuchando de otros estados, no voy a decir la palabra provincia para no herir susceptibilidades, pero de otros estados, con mucho gusto, el hecho de también avisar al laboratorio estatal para que se le hagan las pruebas necesarias y sobre todo los cultivos necesarios para diagnosticar las micobacteriosis, porque pues justamente luego tenemos sesiones, no por tuberculosis multidrogo resistentes, sino realmente micobacterias no tuberculosas que no sabemos cuál y cómo hacemos el esquema y estamos ahí todos pues como con dificultad por la dificultad también, que con esto cierro este comentario, no tenemos separados los fármacos. El famoso Dotval, que es la marca, pues Dotval es la marca, viene la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etamutol, vienen juntos. Entonces, si necesito o ustedes nos sacan unas pruebas de susceptibilidad que es resistente a piracinamida y sensible a etambutol, pero no lo puedo separar. De hecho, tuve un paciente, sí con tuberculosis ósea, que me hizo gota por piracinamida cuando tenía tuberculosis bovis, tenía Mycobacterium bovis, no necesitaba la piracinamida. Desafortunadamente, no puedo quitarle la piracinamida del medicamento. Entonces, contestando tal vez un poquito ahí la pregunta de la doctora Diana Alcántara, la resistencia a antifímicos o antituberculosis de primera línea ha ido creciendo, no es ahorita afortunadamente un grave problema nacional, pero sí estamos hablando entre un 3-5% de todos los casos de tuberculosis. Y claro, en ese sentido tienes que entrar con fármacos de segunda línea que son más tóxicos, que son más difíciles de conseguir, que son más costosos, que disminuyen la tasa de éxito de curación. La doctora Marcia ya lo comentaba, 80 y tantos por ciento en Guatemala, nosotros 70-75%. Y cuando estamos hablando de multidrogo resistente, cuando son resistentes a rifampicina, isoniazida, baja hasta 50-60%. Entonces también es muy importante para nosotros las pruebas de susceptibilidad cuando se puedan hacer, o al menos las pruebas moleculares o por secuenciación, si se tiene el recurso, que mejor, para que podamos dirigir la terapia lo más posible. Bien, muchas gracias. También la doctora Perla nos comenta que tal vez el personal del laboratorio que se queda de guardia en la tarde o en la noche, pues deba de capacitarse para procesar de inmediato las muestras, perdón, independientemente del horario en el que se procesa, ya que son pocos los laboratorios que procesan estas muestras. Y sí, efectivamente, pues la sistematización de todos los procesos me parece que es la clave, ¿no? Aquí lo complicado es que pues hay varios servicios clínicos involucrados y por supuesto estas limitantes que se tienen en los laboratorios, en parte que es algo que está tal vez fuera del alcance, ¿no? De los químicos en sí, sino son cosas del sistema de salud, de tener disponibilidad de horarios, ¿no? De 24/7, porque pues también tenemos limitantes en plazas, en posiciones, ¿no? Eso es como uno de los problemas que enfrentamos los químicos, ¿no? También mencionan que ante la sospecha de cualquier caso probable de tuberculosis, es importante notificar el caso a los servicios de epidemiología para hacer el enlace con las jurisdicciones, efectivamente. Y bueno, que nuestros amigos de los estados, bueno, de todos los estados, de todas las entidades, me parece que el doctor Carlos Eduardo Martínez tiene la mano levantada. ¿Tenemos todavía tiempo para alguna pregunta, doctor? No sé si quiere usted hacerla a viva voz o a lo mejor por ahí fue. Muchas gracias. Ahí está. A ver, adelante, doctor Carlos. Hola, buenas tardes, noches. Yo trabajo en el Centro Médico Nacional del IMSS, siglo XXI, y estamos haciendo una tesis de micobacterias en el Hospital de Pediatría. Lo que hemos visto, bueno, primero quiero felicitarlos por la ponencia, porque hemos notado que el diagnóstico de tuberculosis
bueno, existe un infradiagnóstico en el diagnóstico de tuberculosis, sobre todo en pacientes pediátricos, donde hemos visto que hay una mayor presencia de micobacterias, bueno, más bien que la frecuencia de micobacterias no tuberculosas va aumentando, ya sea Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium kansasi o Mycobacterium peregrinum, que, bueno, por ejemplo, Mycobacterium fortuitum y kansasi se asocian a contaminación con catéteres. Entonces, hemos visto también incremento en tuberculosis extrapulmonares, sobre todo en tuberculosis renal y en tuberculosis ósea. Entonces, yo, bueno, más que duda es si es de casualidad que ustedes tienen material, porque nuestra tesis consiste en mejorar el diagnóstico con lo que contamos en el hospital, ya sea las baciloscopías o, por ejemplo, si emplear también la tinción de auramina, rodamina como prueba de tamizaje y confirmatoria como la de Nielsen, puede ayudar a mejorar la sensibilidad o o reportar lo que vemos en el cultivo, que básicamente pueden, bueno, que hemos visto crecimiento de colonias que crecen escotocromógenas, me parece que se denominan. Entonces, si tienen de casualidad un algoritmo más en parte de la microbiología de las micobacterias para poder favorecer tanto la sensibilidad y valor predictivo positivo de las técnicas microbiológicas, o también que el soporte como la radiografía de tórax y la prueba de tuberculina, y sobre todo también el historial clínico del paciente pueda favorecer esos porcentajes. Lo que buscamos es, digamos, mejorar las condiciones de la muestra y para poder tener un mayor valor predictivo positivo. Sí, de hecho, muchas gracias, doctora, por la intervención y muy interesante que estén haciendo esta investigación de micobacterias no tuberculosas. Respondiendo un poquito a la primera parte la parte de historia clínica, de hecho, no me dejará mentir la doctora Marce, siempre que estamos en la consulta, para nosotros lo primero y lo más importante es, en el caso de tuberculosis, ¿quién te la contagió? Entonces, es estar buscando casos de tuberculosis por medio de investigación o búsqueda activa. Es fundamental porque llegan con un ganglio acá y a nadie se le ocurre preguntarle dónde la adquirió, ¿no? Y la tuberculosis, bueno, la tuberculosis y cualquier enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Pues tenemos más de 150 años sabiendo que la selección natural, la generación espontánea, pues no existe, ¿no? Entonces alguien te tiene que contagiar Mycobacterium tuberculosis. Entonces es fundamental, de hecho es parte del abordaje básico, tenemos ya los algoritmos al menos clínicos de pacientes que son contactos con tuberculosis o que tienen ya enfermedad, infección o enfermedad por tuberculosis, en este caso enfermedad, pues una radiografía de tórax o evaluación sistémica, a veces si tiene síntomas neurológicos, pues obviamente punción lumbar, síntomas o datos de afección a hueso, resonancia magnética o en su caso tomar biopsia o cirugía, pues, para tomar o tener la muestra. En el caso de las micobacterias no tuberculosas, aquí sí cambia un poco el concepto por lo que comentaba previamente y aterrizo más esta parte. El que hagamos una tinción de auramina, rodamina o una baciloscopía, etcétera, no me va a decir quién es. Ese es el gran problema, porque realmente nada va a suplir ni nada va a quitar el hermoso e importantísimo rol del microbiólogo y del cultivo. El cultivo es el que me va a decir, se llama Juan, se llama Pedro, se llama lo que queramos, ¿no? El MIGIT, si bien está diseñado, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Como un tubo indicador de crecimiento de micobacterias, está diseñado más para tuberculosis. Claro que cualquier micobacteria puede crecer. Nosotros también hemos tenido un aumento nada despreciable de micobacterias no tuberculosas y lo hemos visto mucho en pacientes que se les toman muestras pulmonares en fibrosis quística. Aquí hay un gran problema, ¿no? Pues sabemos que las micobacterias no tuberculosas, muchas micobacterias no tuberculosas pueden ser incluso, pues, comensales, ¿no? Mycobacterium gordone, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium terreus, son micobacterias que, pues, en una de esas podemos encontrar una muestra de orina, podemos encontrar y no hay que hacer nada, ¿no? Y algunas otras sí pueden ser que estén colonizando, pero no estén ahorita o en ese momento haciendo algo. En el caso de los pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, tenemos una disyuntiva muy grande donde
¿A quién trato? Me sale un Mycobacterium abscessus, tal vez en una muestra pulmonar que crece a las 2-3 semanas, que ya tardó un poquito para hacer una micobacteria de rápido crecimiento. Eso también nosotros lo tenemos muy documentado, ¿no? El hecho de que crezcan 3 días a que crezcan 3 semanas, pues es diferente. La carga bacilar es mucho menor o mayor dependiendo, ¿no? Entonces tenemos mucho conflicto porque sale un Mycobacterium abscessus en un paciente que tiene fibrosis quística y anda caminando por la calle, pues no creo que sea el problema. ¿Qué hacemos nosotros? Ya sé que está ahí, ya sé que está ahí y a lo mejor después darle seguimiento, tratamiento. Ahora, que directamente con el laboratorio, digamos lo que es así perfectamente, búscame abscesos, búscame Kansasi, es un gran problema porque como ya vieron, justo Marce hacía mucho énfasis, pues da ganglionar y vean la lista, ¿no? O da pulmonar y vean la lista. Entonces, ¿cuál es cuál? No lo sabemos con certeza. Más bien creo yo que ahorita vamos a tratar de, como bien decía usted, doctora, cómo aumentamos el valor predictivo con un buen interrogatorio, una buena búsqueda de cuál es el órgano más afectado, una buena muestra y pues mandarlo a cultivar lo que pueda crecer para poderle poner nombre y apellido y a lo mejor sí ya mucho más adelante ya tener una orientación de, ¿sabes qué? Ya hicimos un estudio donde vimos que 30 ganglios, 28 fueron abscesos, entonces ya le vamos a decir, ¿sabes qué? Mejor busquemos abscesos, pero hoy no tenemos realmente esta información firme aquí en nuestro país por esta exposición tan importante a micobacterias no tuberculosas comunitarias, ¿no? Entonces, de verdad, ahorita en las últimas que hemos tenido, yo creo que no se repiten más de 2 o 3, o sea, está muy variado, colombiense, abscesus, quimere, tenemos una Mycobacterium fortuitum, tenemos micobacterias, es más, nos salió una vez una micobacteria que no sabíamos ahí ni qué, por el Maldi, ¿no? Que empezamos a buscarle ahí, no me acuerdo cuál era el nombre, de que qué tan importante o cuál es la importancia. Entonces, creo yo que el punto aquí final es verdaderamente tomar bien la muestra, es especificar, estoy buscando micobacterias, y ya que empezamos a tener un poquito más de información, mire, con su trabajo, ¿qué más que podamos hacerlo y con el trabajo de la doctora Marce, que ahorita también vamos a ver qué tanto podemos recopilar, pues ya sacar algo más firme y de ahí decir, esta es más y vámonos a buscarla con más detalle. No sé si más o menos contesté un poco la pregunta o alguien tenga alguna otra opinión. Sí, de acuerdo, pues ahora sí que entre todos vamos a ir pues mejorando el diagnóstico, sobre todo también para evitar complicaciones a los pacientes, sobre todo a aquellos pacientes que presentan pues factores predisponentes. Exacto. Nada más complemento rápido que se me pasó comentar. Tenemos muchos pacientes que tienen esta famosa enfermedad granulomatosa crónica que, bueno, mi queridísimo Jorgito, que ya tiene 5 veces que le salen ganglios aquí, los operan y sale inflamación crónica granulomatosa. Bueno, de esas 5 veces ningún cirujano lo ha cultivado. Entonces, las 5 veces le he dado tratamiento para tuberculosis y mejora y se quita. Pero hay algunas micobacterias no tuberculosas que se quitan tal vez con algo de rifampicina etambutol. Entonces, pues este chavo que ha tenido 5 veces recaída, no sé, y la enfermedad granulomatosa crónica es alta susceptibilidad a micobacterias, no solo Mycobacterium tuberculosis. Entonces, desafortunadamente, y con esto cierro este punto, a veces los estudios de micobacterias ganglionares y todo, Alemania, Francia, Suecia, y no nos vamos a las áreas tropicales donde tenemos un contacto mucho mayor con las micobacterias no tuberculosas que andan en la comunidad o en el ambiente. Y esto, pues ya lo puso Marcia ahí un enfoque diferente, ¿no? De la efectividad de la vacuna BCG con las micobacterias no tuberculosas, hasta cambia. Entonces, ¿qué tanto, pues, cuáles son las micobacterias que pueda tener en los ganglios estos pacientes? Hasta que no hagamos un buen proceso preprueba y los mandemos y sepamos más o menos qué hay, con un poquito de información científica, no un parece. A partir de ahí, pues creo que podemos tomar ya más decisiones en un algoritmo más dirigido y un tratamiento más dirigido. De acuerdo, muchas gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? No sé, doctor Ale, si hay algún Pues, otro comentario, adelante. muchas felicitaciones, doctor. La verdad es que estamos muy contentos. Les agradezco mucho
por parte del Comité de Microbiología. Ha sido uno de los seminarios con más asistentes. Me parece que es un tema que era necesario hablar. Falta mucho trecho por andar juntos, los infectólogos, microbiólogos, epidemiólogos, cirujanos, y espero que esto sirva para poder iniciar en cada uno de los centros, pues al menos el diálogo, ¿no? Al menos el diálogo. Y pues no me queda más que agradecerles a nombre de la asociación y también del Comité de Microbiología. Y pues aprovecho también para invitar a todos los asistentes a nuestro próximo seminario que se llevará a cabo el 18. Vamos a tener a dos ponentes maravillosas hablando de estrategias diagnósticas para la detección de Toxoplasma gondii, y las fechas y enlaces estarán disponibles en las redes sociales de la asociación, que ya copié en el chat. Y pues muchísimas gracias, doctora Marcela, excelente ponencia. Yo sé que van a llegar a muy buen puerto con todo este trabajo que están realizando. Y pues nada más. No sé si alguien más tenga algún comentario de cierre. Doctora Marcela, tenemos unos minutitos, un par de minutitos. No, doctora, muchas gracias nada más pues por la invitación. Y ahí cuando quieran en el INP, pues estamos para servirles y muchas gracias también, doctor Hernán. No, de qué, a ti, Marce, muchas gracias, doctor Ale, también a todo el comité de la MIMC, que nos estábamos viendo el fin de semana por allá en Puebla. Si por acá está alguien del HU, felicidades por su victoria en perdón, no, ya, no es cierto, ganó el INCAN, ¿verdad? Sí, el INCAN. Incan Si Sí, hay el GEA, alguien por ahí INCAN. del Incan INCAN, GEA. sí, felicidades, el INCAN y el GEA. Y pues nada, ¿no? También estamos a lo que podamos apoyar, dejamos tanto la doctora Marce y yo nuestros correos. Eh, lo más que a veces, lo mínimo que podemos hacer es pues redirigir el correo a otras personas que nos puedan ayudar, pero creo que es momento y me parece esto fundamental entre microbiología clínica y microbiología y los clínicos como tal, pues, que necesitamos esto, ¿no? Más comunicación, más, pues, colaboración en equipo, y de ahí, pues, para adelante, ¿no? Porque es la única forma en la que vamos a seguir saliendo adelante y teniendo más recursos y teniendo más información, porque si cada quien jala por su lado, pues no vamos a poder, ¿no? Entonces estamos abiertos evidentemente a lo que necesiten con mucho gusto. Y pues nada, gracias a la MINC, a la presidenta, a la doctora Ale, que es la coordinadora de microbiología, y pues estamos ahí pendientes de cualquier cosa. Muchas gracias y pues bonita noche. Bonita noche a todos. Nos vemos dentro de un mes. Gracias. Buenas noches. Qué hongo.